Hola, buen día a todos. Bueno, disculpen un poco la demora. Bueno, estamos llegando ya al fin de las videoconferencias, de los ciclos. Este año hemos tenido varias videoconferencias en articulación con derechos humanos y pluralismo cultural. Hoy le damos la bienvenida, ¿no?, al Ministerio, a la Secretaría, como les dije, de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, y ya que estamos en épocas de elecciones y queremos debatir y compartir con el equipo de expertos el tema del voto femenino. Sí, vimos un montón estuvimos trabajando con el Ministerio del Interior en el tema de el voto, de elecciones, con los chicos más jóvenes, que era la primera vez que iban a votar, y bueno, ya queríamos debatir en este contexto, ¿no?, el tema del voto femenino. Bueno, el voto, como todos saben, es un instrumento para que los ciudadanos puedan elegir a los miembros y a sus gobiernos representantes. En esta fecha, donde rescatamos la conquista de uno de los derechos que ha tenido la mujer en la participación política, derecho que antes no tenía. Ya van a ser 65 años o más de 65 años, y las mujeres todavía creen desde la Secretaría, y todos creemos que hay otros derechos también que conquistar, de los cuales vamos a hablar. Y bueno, hoy queremos recorrer el camino de aquellas que no solo pelearon por el acceso al voto, sino que votaron, ¿no?, por conseguir otros derechos. Estamos con la directora nacional, que es Romina Sarmiento. Ustedes ya la han conocido, ya vino para hablar de otros temas, pero bueno, hoy nos trae el tema de voto femenino, que la verdad que nos parece súper interesante. Como siempre, hacemos un debate y luego expone la directora, y luego hacemos un debate a ver sobre este tema, que me parece que tiene muchísimo por aportar. Bueno, Romina, muchísimas gracias por venir. Es un placer estar acá de nuevo. Gracias a quienes están del otro lado, gracias a País Digital por esta oportunidad. Y sí, estamos en el mes de octubre, que es un mes paradigmático. En la Argentina cada 4 años tenemos elecciones, en una democracia que ha sido joven después del retorno del 83, pero que para nosotros, digamos, para las mujeres específicamente, no representa el inicio de una lucha de participación política, sino que se data desde casi un siglo atrás. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vemos muy pertinente trabajar los temas de género, empezamos a discutir o escuchar el tema de la paridad y la representación de las mujeres, no solamente en los ámbitos legislativos, sino en cargos de gestión. Y la idea es tratar de romper ese techo de cristal que nos han impuesto, digamos, ciertas trabas culturales, y que tienen, aunque les parezca mentira, un largo recorrido, que empiezan con los derechos políticos. O sea, la mujer, digamos, si bien tuvo su reconocimiento en términos de los derechos laborales, lo primero por lo que luchó fueron por los derechos políticos. Entonces, qué cosa, ¿no? Nosotros quizás no lo sabemos, o nosotras no lo sabemos, pero había un movimiento, digamos, nosotros en Argentina establecimos el voto femenino después de un largo recorrido de un movimiento que se llamó el movimiento de sufragistas, que empezó en Estados Unidos y que tenía que ver con una declaración en el año 1948. Tiempo después, en ese mismo año, se hace la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer documento que nosotros conocemos como el que establece, ¿sí?, esos 30 artículos con esos 30 derechos básicos. Pero eran derechos del hombre, derechos, digamos, que todavía necesitaban permearse por lo que hoy llamamos la perspectiva de género. Entonces, el movimiento de sufragistas nosotros lo podemos dividir en 2 grandes bloques. En el 1800, por eso les digo que estamos hablando de muchísimos años atrás, las primeras mujeres que se movilizaron participaban de espacios de debate de los partidos socialistas, de los partidos anarquistas, que muchas veces no los reconocemos como tal, que quizás hoy tienen una agenda distinta, pero la participación política tenía que ver con la puja de los espacios de representación. Entonces, ¿qué significa el voto? ¿Por qué nosotros necesitamos empezar a votar y a poder expresarnos? Porque las mujeres tenemos una necesidad de establecer una agenda propia. Y esto es lo que vieron las mujeres en el debate, ¿sí?, de la primera declaración. De hecho, nosotros conocemos la declaración a través de las Naciones Unidas, pero fue una mujer la que impulsó ese texto, ese consenso, que fue Eleanor Roosevelt, ¿sí? También una política estadounidense que trabajó muy sola. A ver, ahí volvimos. A ver, volvimos ahí.
Bien, por las dudas tuvimos un pequeño inconveniente cuando dije Eleanor Roosevelt, que trabajó muy sola, digamos, y ahí se empezaron a multiplicar las voces. Bien, pero bueno, justamente ella lo que hizo fue impulsar una declaración y en paralelo había un montón de movimientos de derechos humanos que estaban en las reuniones de esas comisiones y fue el movimiento feminista, el movimiento de las primeras mujeres que empiezan a hablar de la independencia y del espacio de participación política de las mujeres, la que logra, ¿sí?, generar un espacio de lobby, vamos a utilizar esa palabra, para empezar a poner algunas cuestiones de agenda de género. Estamos hablando de 1948 cuando se aprueba la declaración. Entonces hubo, digamos, toda una recorrida de negociaciones que no estaban visibilizados porque las decisiones las tomaban los mandatarios de los países, los secretarios, los ministros, que eran todos hombres. Entonces, tener una agenda que fuera de género, que tuviera que ver con la participación política de la mujer, fue parte de este proceso de negociaciones, tanto en la declaración como el movimiento anterior. En Argentina nosotros tenemos a esas primeras mujeres socialistas y anarquistas, a Cecilia Grierson, que son, por ahí hoy decimos, son nombres, lamentablemente son nombres de calles, pero no sabemos qué hay atrás de toda esa historia de mujeres que, digamos, pelearon, ¿no? Bueno, Alicia Amor de Justo también, que es conocida por su participación, digo, y no hacemos este reconocimiento a mujeres que fueron protagonistas, y a Elvira de Lepiane de Rawson también, que no sé si la conocían, digo, pero son mujeres de nuevo que tenemos que empezar a visibilizar en el marco de, digamos, de las luchas y de la aparición política. O sea, hacer política hace 100 años atrás, si hoy es difícil, imagínense ese desafío. Pero bueno, estos movimientos empiezan, ¿sí?, justamente a acompañar esa declaración que sale en 1948, y en Argentina se empiezan a movilizar estos grupos de mujeres impulsando la participación efectiva a través del voto de las mujeres. Por eso es que recién nosotros en 1952, durante, digamos, la gestión que tenía Eva Perón frente digamos, a la comunicación también con las masas y con las posibilidades de involucrarse con algunas mujeres, es que se establece el sufragio femenino, pero bueno, tuvo todo un recorrido. Y si uno tuviera que preguntarse, ¿saben dónde votaron las mujeres por primera vez sin ningún tipo de restricción? Adivinen en qué país. ¿En qué país? Sin ningún tipo de restricción. Exactamente. Que se les opusiera. ¿Qué país? ¿Ustedes qué me dirían? En primer país, un nombre de un país del norte, un país europeo. No, en Nueva Zelanda fue. En Nueva Zelanda las mujeres podían votar porque antes tenían una restricción en otros países de que tenían que ser también mujeres blancas, mujeres pertenecientes a determinada clase social, como había sido la estructura del voto masculino durante muchos años, ¿no? Solamente votaban las personas que tenían propiedad, que sabían no sabía. El voto para todos, sino que también en el caso de los hombres era para un Exactamente, tenías que era un grupo de personas que tenían, digamos, ciertos requisitos para poder votar. Después pasamos a esos espacios donde a los patrones de Hacienda, digamos, apoyaban a que los varones que trabajaban, hombres que trabajaban en sus tierras, digamos, tuvieran que hacerlo a viva voz. O sea, el voto no tenía ese carácter ni secreto, era obligatorio, pero a través de una intimidación, que obviamente no era un voto libre, no era un sufragio libre. Recién con las luchas del movimiento obrero, ¿sí?, que, digamos, y la concesión de los estados europeos frente a la movilización social, es que se universaliza el voto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado tenía que hacer una concesión de ese derecho porque, bueno, las grandes masas después de la Revolución Rusa en 1917 lo que necesitaban era, digamos, bueno, tener una manera de control. Entonces se amplía el sufragio universal, eso hay que reconocérselo al movimiento obrero, ¿sí? Pero en paralelo estaban estas mujeres que en distintos lugares del mundo, ¿sí?, no solamente trabajaban incluso por consignas como las de hoy, ¿no? La agenda de la despenalización, del aborto legal, seguro y gratuito en otros países. Después de Nueva Zelanda nos vamos a los países nórdicos. Noruega, Suecia y Dinamarca fueron los que establecen la posibilidad y la incorporación de las mujeres a votar, pero no estaban habilitadas para ser electas. O sea, no podían competir por cargos electivos, no podían postularse, pero sí podían votar. Y eso es algo que, digamos, lo vimos en España y en Francia a posteriori. Si bien Francia tiene la experiencia de la revolución y de que ha habido muchas mujeres que participaron, digamos, no fue uno de los primeros países, todo lo contrario. O sea, los vemos en Nueva Zelanda, los países nórdicos, y después, recién en 1944,
se puede, a través del Consejo de la Liberación Nacional, establecer el voto a las mujeres, pero recién se establece un año después, en el año 45. O sea, imagínense que, digamos, todo esto llevaba procesos de negociación y de ciertas restricciones y de cierto rechazo, ¿no?, por parte de, digamos, ciertos cuadros dirigentes de los hombres que decían, bueno, hoy participan atrás del voto, mañana la representación en bancas. Y efectivamente es así. Nosotros hoy pensamos que en los países de Latinoamérica, donde se establece el cupo femenino, y en este caso estamos hablando de un 30% de espacios en los cargos electivos con posibilidad de acceso, que se sanciona en el año 1991 en la Argentina, ¿sí? Y que se establece como, bueno, tenemos que lograr la participación, pero ¿cuál es el verdadero problema? Que en las listas todavía siguen teniendo la lapicera, como comúnmente se dice, los varones. Entonces, este acceso al cargo queda supeditado a los lazos familiares, algunos para, digamos, ciertas relaciones que no son los de las cónyuges, son otros. Entonces, en el mundo de la política empiezan a aparecer los hermanos, el nepotismo, para cubrir estos cargos, ¿sí? Donde muchas veces, y esto es una opinión personal, tiene que ver con, digamos, basada sobre todo en la experiencia de la, digamos, política. Deberíamos empezar a ver y estructurar las cartas orgánicas de los partidos políticos, que efectivamente empiezan ahí a trabajarse los espacios de representación de las mujeres. ¿Qué decisión tienen las mujeres de los partidos políticos en sus maneras de organización, en sus instituciones, en sus dinámicas internas? Y eso es lo que también permite, digamos, la permeabilidad hacia la exposición de los cargos electivos, ¿no? Para que se den una idea, nosotros tenemos un cupo de 30%, ya avanzamos hacia una ley de paridad, eso implica el 50%, ¿sí?, de ese 30 a los cargos en un 50%, pero en realidad hay una lógica de principio de equivalencia de género, en este caso de la integración de las listas. Pero hasta no hace mucho tiempo teníamos el mismo cupo, yo creo que lo he comentado, que Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos también tiene una asamblea, tiene un parlamento, estamos hablando de un país que está en Medio Oriente, y que el 30% del cupo es, digamos, otorgado a las mujeres. O sea, a nosotros nos pareció súper progre, pero, digamos, en muchos lugares también ya se establece este tipo de cupo. Y hay mujeres que son ministro, que ocupan espacios en los gabinetes, ¿sí? Hay ingenieras civiles, ingenieras químicas en Arabia Saudita. Digo, hay países donde quizás también no tenemos esa visibilidad o ese conocimiento y pensamos que, bueno, desde el lado occidental estamos avanzando. Entonces, el derecho de las mujeres a la participación justamente a la posición de disputa por los cargos es un derecho humano. Y lo hablamos porque uno no puede expresarse, y eso lo decían muchos teóricos de la ciencia política, Rousseau, digamos, si uno no tiene derechos civiles y políticos es muy difícil que pueda también luchar por sus otros derechos. Entonces, la participación política de la mujer a través de lo electoral implica la visibilidad de una agenda que tiene que ver con particularidades del colectivo de las mujeres. No por casualidad, el primer derecho que tienes es el derecho a votar y a elegir, ¿no? Y a partir de ahí el resto de los derechos, a elegir trabajar, a elegir un montón de cosas. Es como que todo empieza desde lo político. Exactamente. De tener la decisión de elegir quiénes van a gobernarlos y quiénes los van a dirigir. Si uno no tiene voz, no tiene voto. ¿Vieron que uno dice tenemos que tener voz y voto? Bueno, a través de las representaciones, sobre todo digamos, electorales, nosotros podemos expresar, digamos, qué queremos y demás. Pero todavía, como les decía, falta esta manera de institucionalizar, la participación política de la mujer en espacios claves de decisión. ¿Sí? Todavía llegamos a que los puestos de las direcciones, de las secretarías o de los puestos jerárquicos adentro de las propias empresas, digamos, tienen una constitución basada en un prejuicio de que la mujer no va a poder rendir de la misma manera que un hombre porque se tiene que abocar quizás a las tareas de cuidado o a las tareas familiares. Bueno, yo hace unos días justo me puse a buscar cuántas mujeres había en el mapa del Estado, por una cuestión, ¿no? Algunos, a veces, por ejemplo, algunos ministerios tienen mitad y mitad, vienen relativamente bien, y otros más duros, aún cuesta todavía, no sé, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, había algunos que por ahí tenían una secretaria entre tantos varones, en otros
cambió muchísimo con respecto a otros años la cantidad de mujeres que forman parte del organigrama. O sea, que ocupan puestos políticos, con lo cual quiere decir que ocupan puestos de decisión. O sea, como que hubo un avance. Faltan algunos que son más duros. Sí, pero además, ¿por qué no podemos pensar o por qué tenemos que pensar que el Ministerio de Desarrollo Social es un lugar para la mujer? ¿Por qué no puede ser ministro de Economía? ¿Por qué no puede ser ministro del Interior? Sí, porque por ahí se asocia más a las mujeres con lo blando, con lo social, el desarrollo, educación y demás, y al hombre con defensa, seguridad, con lo más duro. Exactamente, como que hay que tener cierto temperamento o cierta formación, o que, bueno, las mujeres estamos para desarrollo social, para la cuestión de la salud. En realidad, de nuevo, se hace en base a un parámetro de una construcción de un estereotipo y no tanto. Por eso les mencionaba el caso de las mujeres ingenieras químicas en Arabia Saudita, que están a cargo de, digamos, el Ministerio de Producción en muchos casos, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pero es un país de Medio Oriente. Sí, digamos, lo mismo, la presencia de las primeras damas en Jordania, por ejemplo, que es la verdad que es una persona que tiene una misión y que empieza a acompañar, digamos, las tareas de Estado y de corrimiento, digamos, hacia la arena política y no tanto la social o no tanto la de la beneficencia, ¿no? Y vemos mujeres candidatas, como fue el caso de Michelle Obama, de Hillary Clinton, que ellas también tuvieron su carrera personal, independientemente de sus maridos, que fueron presidentes, pero que obviamente se destacaron en sus tareas. Entonces, tenemos incluso que nosotros empezar a tener otro criterio de respeto, de participación y de colaboración entre las propias mujeres, porque si no también muchas veces tendemos a reproducir eso que, bueno, si es la esposa de, es la hija de él, es la hermana, no, es Romina Sarmiento, no, es Mariana, es, digamos, sí, Cosentino, o sea, es el nombre y apellido que, digamos, y que marca a la persona. Otra cosa interesante a contarles es que, como les decía, primero vamos desde la votación sin restricciones en Nueva Zelanda, los países escandinavos, pero bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? En algunos lugares, ¿qué era lo que pasaba? Que también se establecían requisitos de en qué elecciones podían votar las mujeres, solamente para parlamentarios, solamente para cargos municipales, o sea, no fue, digamos, de nuevo, una conquista de un voto universal para todos los cargos, sino que solamente podías votar en el distrito, ni hablar de que las mujeres migrantes o extranjeras no tenían ese derecho tampoco. Entonces, digamos, que quizás personas que habían vivido toda su vida en un país, en una ciudad distinta de la de su nacimiento, no podían tener ese espacio de participación. El voto de extranjeros residentes en un país fue algo también que vino un poco con la modernidad, donde empezamos a entender que las ciudades son plurales, que las personas, que la migración es también un derecho humano y que, bueno, si tenemos esos derechos sociales y culturales, también tenemos que darles derechos civiles y políticos, digamos, porque las comunidades migrantes aportan, porque tienen sus derechos. Paradójicamente, digamos, en las últimas elecciones, y por eso es importante, digamos, sopesar el peso específico del caudal de votos, tanto de las mujeres como de los jóvenes, de los adultos mayores y de los migrantes. Si ustedes ven el mapa de Estados Unidos y cómo, digamos, el presidente electo Trump gana las elecciones, lo hace a través de la transformación del voto de los adultos mayores y de los votos de los propios migrantes. Cuando eso lo adjudicábamos a un espacio, ¿sí? De, bueno, que el latino siempre iba a apoyar al foco demócrata. Bueno, y fíjense la alta participación de las mujeres en las elecciones de Obama. La mayor cantidad de personas que fue a votar en las elecciones del 2008, motivadas, digamos, porque Hillary Clinton también trató de hablarle a las mujeres, siendo ella una mujer, y tratar de cautivar el voto femenino, y también lo hizo a través de su campaña. Sin embargo, la mayoría de las mujeres se vio identificada con el mensaje de Obama en el 2008. ¿Por qué? Porque Obama hablaba de su madre, entonces hablaba de lo que no había tenido su madre, de su esposa y de sus hijas. Claro, o sea, él no dejaba de ser un hombre, pero entendía con ese público, que generaba la inclusión de mujeres, madres e hijas, sino que iba directo. Entonces, bueno, fue uno de los sectores y los segmentos que más apoyó a Barack Obama en su primera elección y en la segunda, ¿no? Y hoy tenemos también en Argentina, bueno, el distinto, digamos, posicionamiento del espectro femenino
a favor o en contra de la despenalización, que hoy marca también una tendencia electoral, ¿no? Hablamos hoy de los celestes, de las celestes y de las verdes, y en ese sentido realmente tenemos también un pronunciamiento que es político y que se va a expresar y que muchos partidos políticos han tomado en sus campañas y sus plataformas electorales, ¿no? La izquierda llama a comentar que tiene, digamos, garantizada la participación de personas que van a apoyar la despenalización o, digamos, del aborto, justamente o la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Entonces, eso implica también un mensaje a las poblaciones jóvenes, al colectivo femenino, y también siempre han sido portadores de las voces, bueno, digamos, de los derechos de autodeterminación de las mujeres también, para decirlo. Pero realmente es interesante, hoy tenemos el desafío de la paridad, si bien se sancionó también una ley en el año 2017, la 412, que establece que tanto para las listas de candidatos a legisladores del Congreso de la Nación, senadores y diputados, y del Parlasur, que también elige, se deben ubicar, ¿sí?, en orden sucesivo, posiciones de hombres y mujeres, o mujeres y varones, desde el primer candidato o candidata hasta el último. La ley de paridad fue lo que se discutió, que se trabajó, porque había ciertos inconvenientes en su implementación, digamos, a posteriori de las elecciones de las PASO, ¿no?, de las primarias, cómo se conformaban las listas, porque eso depende de cada uno de los partidos, los acuerdos, o de los, no de los partidos, sino de los partidos que constituyen los frentes y las alianzas electorales, cómo va a ser el porcentaje de la lista definitiva después de las PASO. También hay un ordenamiento interno en los partidos de cómo se establece. Entonces, muchas veces tenemos una disputa por, bueno, en qué orden quedan o cómo se dan las suplencias. En el caso de que una mujer asuma un cargo o tenga que renunciar por alguna cuestión, si eso le corresponde, digamos, al siguiente en la lista, que sería un varón, o a la siguiente mujer. Bien, eso también es un tema que la aplicación de la ley tendrá, digamos, su correlato en la justicia. Pero también hay un antecedente de una lista de candidatas mujeres que se presentó, digamos, 100% en la provincia de Santa Fe. Eran todas postulantes, digamos, de mujeres. Y, digamos, la justicia electoral de esa provincia se pronunció en contra. Dijo, bueno, ¿cómo puede ser que, digamos, no avaló esa, digamos, si bien no hay un criterio, porque el cupo en realidad lo que establece es una incorporación mínima, no establece una obligatoriedad de respetar, ¿sí?, esa equivalencia de géneros. Entonces, sí lo hace quizás la ley de paridad, pero bueno, después ese fallo de la justicia, digamos, fue, digamos, apelado. Hubo también un movimiento de mujeres y de legisladoras que apoyaron a esas candidatas de Santa Fe y bueno, se pudo dar curso a la pertinencia de la presentación de la lista. Pero eso también habla de cómo las estructuras institucionales de la justicia y de la aplicabilidad electoral también van en contra de lo que se sanciona en términos de la promoción y el acceso a derechos. Y lo que significa el cupo mínimo, ¿no? Es decir, digamos, que ¿por qué se está yendo un cupo mínimo? No, porque ahí hay que restablecer un derecho. Exactamente, lo que había, el cupo mínimo se trata de establecer en el marco de las medidas de acción positiva, ¿sí?, que permitan, digo, también en su momento se discutió si dentro de los cargos electorales no había que establecer un cupo joven, ¿sí? Pero bueno, también implica reestructurar, en el caso de la Argentina, 24 sistemas electorales, porque cada provincia tiene el suyo, en términos de, hay un respeto a las constituciones provinciales, donde también hay maneras de la convocatoria a las elecciones, de los plazos, digo, en ese punto quizás sí se puede ver el carácter federal de la Argentina, pero, digamos, el inconveniente es que después la aplicabilidad de ciertos estándares o criterios generales es difícil en el día a día para quienes tienen otros sistemas estructurales y bien. Pero bueno, si nosotros podemos ver también el cupo de espectáculos el 22 de mayo, o sea, fue un cupo que aprobó el proyecto, se aprobó en el Senado porque la idea es que se realizara también un 30% de espectáculos musicales, ¿sí?, avalando el cupo femenino. Es decir, la verdad es que también se empieza a pedir la participación de las mujeres en otros espacios culturales, sociales, ¿sí?
Y sí hay algo que, digamos, todavía tiene un gran debate o un gran desafío, porque los primeros que avanzaron en la incorporación de las mujeres en términos de cupos fueron los sindicatos. Pero hoy son las organizaciones que menos cumplen con ese cupo, ¿no? Entonces, para el 2018, acá hay 26 sindicatos que registran recién. En el informe oficial, solo 4 cumplen con el 30% de secretarías y subsecretarías, ¿sí?, a cargo de mujeres. Y, bueno, en este caso tenemos el gremio de alimentación, de bancarios, de entidades deportivas y de sanidad. Pero, en realidad, fíjense que seguimos con esta falencia de que instituciones tan importantes en el desafío de humanos y en la defensa de los derechos de los trabajadores, todavía los gremios no han logrado establecer, ¿sí?, el cumplimiento de los espacios para las mujeres en el mundo sindical. También, digamos, se ha avanzado en la representación de la mujer en los espacios deportivos, ¿no? Hoy recién vemos, la presencia de una primer mujer referee en un espacio, en un partido, digamos, implicaba, digamos, romper con un simbolismo de masculinidad en el espacio deportivo, pero también hoy eso se lleva, hoy también, digamos, la participación de los equipos amateurs y de las definiciones y del empoderamiento de, digamos, todas aquellas disciplinas que sean conducidas por las mujeres y que traten de tener el mismo nivel de importancia, es un desafío que también tenemos, ¿no? Y se han hecho algunos reconocimientos en algunos establecimientos, hoy hay clubes dirigidos por mujeres, también, ¿no? En el caso de Banfield, pero las asociaciones de fútbol también van por la representatividad de la mujer, porque también la mujer se involucra, digamos, en la vida deportiva, en la vida institucional, en la vida cultural, en la vida del espectáculo y sobre todo en la vida política, que es quizás de donde más venimos haciendo un recorrido, pero donde todavía tenemos la mayor cantidad de obstáculos. Y no solamente para los cargos electorales, sino tenemos que pensar en mujeres que puedan acceder a ser jueces, a ser ministras, a tener... ¿por qué no intendentes? O sea, la representatividad, digamos, de espacios de decisión en el ámbito público, en el ámbito privado, digamos, todavía deja de ser la deseada o la esperada para sí, en ambos ámbitos. Nosotros ahora estaba pensando, mujeres intendentes no hay, hoy uno, dos. El año pasado me acuerdo que se hizo acá la fiesta de fin de año de todos los intendentes y ahora que pienso, es verdad, hay 1 o 2. Tenemos, muy pocas. Sí, tenemos recién, gobernadoras de provincias, hubo 3, 4, mujeres presidentes en la última década o 2 décadas, Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de la primera mandataria de Costa Rica, no es sí, igual hubo un cambio bastante grande no sé, yo me acuerdo de las primeras empresas que empecé a trabajar. Te hablo en lo privado, no en lo público, la mayoría de los puestos gerenciales eran de hombres y ahora veo muchísimas mujeres, muchísimas más que hace 20 años que cuando yo me inicié a trabajar. Exactamente, y no solamente eso, sino que, ¿qué implica para la mujer poder acceder a un puesto gerencial, postularse para ese puesto? O sea, implica tener que renunciar a una vida de familia, implica tener que tomar más obligaciones y tareas para demostrar la idoneidad. O sea, hoy también hay que discutir en el mundo del trabajo, el rol de la mujer y empezar a compartir tareas de cuidado, para que hombres y mujeres, puedan desarrollar la tarea. O sea, hoy las mujeres tienen el mismo cargo, pero no cobran el mismo salario que los hombres. Eso sí, había una diferencia. Y eso sigue haciendo en un porcentual casi, de 0,70 centavos de diferencial por cada dólar, se toma en ese término, de diferencia, en la balanza de género entre los sueldos que ganan hombres y mujeres. Uh-huh. Y también se ha pasado, incluso en determinados espacios, a evitar en las entrevistas, porque también implica una lógica de discriminación, esto de plantearle a una mujer que va a acceder, cuál va a ser su proyecto de vida, si es madre, si no, si lo tiene planeado, porque también genera, una intromisión en la vida privada que no tiene por qué contradecirse con el desarrollo de, una vida profesional. Uh-huh. Entonces, quizás también adentro del propio mundo de las relaciones entre hombres y mujeres, matrimonio, familias, también hay acuerdos, pero eso no quiere decir que la mujer tenga restringido o deba tener restringido el espacio, porque
es la que hoy en día genera, digamos, la mayor cantidad de tareas de cuidado, de hijos, de adultos mayores, de llevar o traer a los chicos a la escuela. Digamos, la cuestión de género no se circunscribe solamente a esto de posibilitar el acceso, sino de crear herramientas y canales efectivos. Y una vez que uno puede llegar a esos espacios, ver qué herramientas tiene. Incluso la planificación de las ciudades se está pensando en alguna perspectiva de género. No están preparadas para que una mujer pueda ir desde su casa al colegio, del colegio a la oficina, digamos, todos los circuitos, incluso en muchos lugares he estudiado que, digamos, las ciudades deberían tener incluso otra estructura para facilitar, digamos, el acceso a las mujeres a las múltiples tareas, ¿no? Sí, también está rompiendo un poco con este paradigma, ¿no? Digo, de que la mujer es la de los hijos, entonces hoy por hoy siento que no en un 50 y un 50, el padre tiene que ver con o sea, el padre asume el compromiso con los hijos, siempre la madre es la madre, entre comillas, pero digo, es como que te está o sea, los hombres ya están empezando a tomar me pasa en la mañana desde que veo padres que llevan a los chicos al colegio, me pasa viendo cómo el hombre o compañeros míos que salen a buscar a los chicos porque el chico se lastimó en el colegio. Estoy viendo como un cambio en eso, que hace que, bueno, que no sea solo la madre la que tenga que salir y que el hombre esté empezando a ocupar un poco de las tareas, con lo cual hace viste, porque antes se asociaba que la mujer podía tener ciertos cargos, no podía acceder a ciertos cargos, ¿por qué? Porque era la encargada del cuidado de los chicos. Exactamente. Entonces ahora digo esto, ¿no? Lo veo en mis compañeros, en los que van porque el hijo les pasó algo, o el fin de semana lo llevan al cumpleaños, no es tanto ya la madre claro, la madre. Hay tareas de crianza y de disfrute de los hijos que es compartida, ¿no? Y a ver, y también lo tenemos que pensar en términos de quienes tienen hijos, de que ese va a ser el mundo en que sus hijos se desarrollen. Entonces está bueno empezar a mostrar que están cambiando las reglas de juego y preparar, digamos, a las generaciones que vienen para este intercambio de roles. O sea, sí, que es lo más difícil, ¿no? Porque uno tiene, yo que nací en otra época, tengo la madre y el padre tiene que... no, entonces uno porque ahora va cambiando, uno porque, bueno, no mamó esa cultura, pero digo, estás haciendo un cambio Exactamente. de que y los chicos lo perciben y también a veces demandan eso. Entonces, también tenemos que preparar ese escenario y empezar también a cortar con la estructura de que, bueno, las mujeres pueden estudiar y hacer sus carreras en base a lo que deseen, no a lo que establece, digamos, un estereotipo. De nuevo, hay mujeres ingenieras, hay mujeres astronautas, hay mujeres deportistas, hay mujeres, bueno, cineastas. ¿Por qué asociar incluso la proyección profesional con un estereotipo, bueno, las tareas que tiene que cumplir el hombre y la mujer? Porque, bueno, estamos así socialmente determinados. Bueno, nosotros desde acá fomentamos las carreras, por ejemplo, nosotros que somos un programa que tiene que ver con la inclusión digital, fomentamos mucho lo que es el tema de la programación y demás, que es algo vinculado a lo masculino. Estamos haciendo actividades con el club de chicas programadoras y demás, como para empezar a romper un poco ese paradigma y saber que las mujeres también pueden tener una salida laboral en el ámbito de la programación, en el ámbito de los sistemas, que era antes considerado 100% masculino. Totalmente. Cuando veías a alguien de sistemas, mujer. Poco y nada. Era como el caso. André, ibas a decir algo. No, que precisamente también en la tarea de administración de la casa, ¿no? Es lo que se llama la carga mental de la administración de la casa. Es decir, la carga mental de la casa también sigue recayendo muchas veces en las mujeres y eso es algo que tenemos que ir sacando. Es decir, el marido va a buscar a los chicos al colegio porque la mujer lo manda a buscar a los chicos al colegio. Sí. Es decir, porque ella sabe los horarios y la administración de ese tipo de cosas. Y esa carga mental también es algo que llevamos al trabajo y que la llevamos y que evidentemente hace ruido en el normal funcionamiento, en el normal desempeño que uno tiene. Es decir, estás pensando en los chicos, en qué quiero volver. Eso también es algo que tenemos que aprender a descargar, que me parece que es como otro paso, un pasito. Exactamente. Estar en la oficina y decir, bueno, ¿qué vamos a comer esta noche? ¿Quién va a ir al supermercado? ¿A qué hora me traen los hijos? Mandarlos eso de andar a buscar pero también creo que es una manera de interpelar a las mujeres que también empecemos a no tener miedo de delegar esas tareas, porque a veces pensamos que quién lo va a hacer mejor que nosotras, ¿no? Porque estamos también preparadas. A ver, sí hay una cuestión antropológica que la mujer está definida, digamos, para ciertas cuestiones, por eso el detalle, el oído, digamos, hasta sensorialmente se ha estudiado que la mujer tiene esta posibilidad de, digamos, la multiplicidad de tareas mucho más fácil que el hombre. El hombre tiene una estructura que era, digamos, el de la distancia porque salía a cazar y, digamos, y la mujer tiene más
el oído desarrollado frente al hijo o la hija que llora, y el hombre no es que solamente duermen más profundamente que nosotras, pero eso tiene que ver con, digamos, una construcción, digamos, desde lo antropológico, pero hoy también ha cambiado. Incluso, digamos, tenemos que pensar en un futuro donde muchísimas profesiones también ya no van a estar mediadas por hombres o mujeres, sino por bots. Digamos, hoy también se está trabajando la inteligencia artificial y hay que pensar en esa inteligencia artificial con una perspectiva de género. Y no es loco pensarlo porque, bueno, hay un montón de tareas y de disciplinas que, digamos, van a quedar a cargo de las mujeres, porque la mayoría de las proyecciones que se hace es que los trabajos que van a modificarse en el futuro son aquellos, en su mayoría, desarrollados por hombres, que van a tener esta lógica de la mecanicidad. Pero ya, psicólogos, ciencias sociales y demás, que son generalmente las carreras, digamos, más tomadas por las mujeres, son las que, bueno, tienen menos riesgo de desaparecer, que también invito a que jueguen. Hay una página que dice, va a desaparecer mi trabajo, will my job disappear? Entonces ustedes miden la profesión, sociólogos, psicólogos, bueno, en Argentina sigue Sí, va a ser, con una proyección del 94%, pero las otras que están más estructuradas a contadores, abogados, más técnicas con un sistema, más que técnicas, pueda hacer todo el sistema. Sí, digo, imagínense si el día de mañana terminamos gobernando en el mundo del trabajo las mujeres, ¿no? Y bueno, y por último también pensar en la colaboración que hace falta entre las propias mujeres y esto que se entiende como sororidad, de entender que muchas veces el poco espacio que hemos tenido implica que nosotras empecemos a ser las primeras que cuestionemos a nuestras colegas mujeres o a otras mujeres que están en determinados espacios y que seamos poco solidarias por esto de la lógica de la competencia, que bueno, creo que empezar a reconocernos, digamos, como personas valiosas y con distintos talentos también puede ayudar a que, digamos, el colectivo de género empiece a romper ese techo de cristal, esas brechas. Vos hablabas de las brechas, la brecha digital es muy importante en términos de las mujeres que acceden a la tecnología, por eso celebramos este encuentro de mujeres y TICs también, porque la tecnología sigue siendo un elemento de desigualdad y de discriminación, y bueno, y tenemos que ir por la igualdad real, no la formal de la ley, no la que establece el cupo femenino, no la que establece la paridad, sino que estén, como decía antes, los instrumentos, pero efectivamente las posibilidades de acceso al uso de esos instrumentos y esas herramientas por parte de las mujeres. No me sirve una ley de cupo femenino o paridad si no hay una competencia y un acceso libre a los cargos y una posibilidad de establecerlos en base a un montón de cuestiones y no seguir, digamos, manejando a dedo la conformación de las listas. No me sirve un cargo en una empresa, digamos, de CEO o en un cargo gerencial si voy a tener estos condicionamientos de por ser mujer y tener un salario o estar condicionada a la planificación familiar. Digo, más allá de la igualdad formal, ¿sí? Como dirían algunos expertos en derechos humanos, para mencionar a Saba, digamos, tenemos que llegar a la igualdad real. O sea, que efectivamente, digamos, los caminos que conducen a desandar esas desigualdades sean, digamos, genuinamente desarrollados y obtenidos. Así que bueno, yo por acá termino mi exposición y abro a las preguntas súper o interesante lo que nos decide el papel de la mujer. Bueno, nosotros desde el programa, hoy estamos, como ven, en el programa de Mujeres Más TICs, en el marco, hicimos esta videoconferencia, pues nosotros trabajamos mucho con el empoderamiento de las mujeres. O sea, nosotros a partir de la creación de este programa, que algunos se dan en Puntos Digitales y otros en otros lugares, atacamos al público más femenino porque justamente queríamos acercarlos a las tecnologías y que a partir de las tecnologías ellas puedan tener una herramienta, emprender, poder tener un derecho, una independencia económica, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar desde eso. Es muy importante que nos cuentes un poco esto que nos venías contando de cuál fue el tema del derecho al voto de la mujer y a partir de ahí como la posibilidad que tienen muchas mujeres de poder empoderarse y poder tener voz y voto, entre comillas. Nosotros, bueno, nada, estamos trabajando con el tema. Hoy tenemos formadas como 3.000 mujeres que fue buenísimo durante el año, 3.000 mujeres que se han capacitado y que han empezado, porque también otra de las herramientas, ¿no?, es la desinformación.
que creo que es una de las más importantes y la que yo noté cuando fuimos a Territorio del Campo, que había muchas mujeres que al no tener información no se pueden empoderar, no pueden realizar, no pueden hacer, no pueden decidir. Entonces creo que la información es la principal herramienta, ¿no? Saber con lo que cuentan y demás, saber que hay una ley que las avala, cuáles son sus derechos. Y esto es como el principio, tomamos el voto, pero como un ejemplo de los derechos que tienen hoy en día las mujeres y por los que pueden pelear y por los que hay que seguir peleando. Así que nosotros, bueno, celebramos para que las mujeres puedan seguir ocupando más derechos, conquistando y, como vos decías, tienen más con qué, porque si hoy por hoy una máquina puede reemplazar a un hombre y a una mujer no, evidentemente hay algo que las mujeres tienen que bueno, que no se puede sacar. Así que bueno, es así, así que bueno, vamos a ir un poco a si alguno de los puntos quiere hacer alguna consulta. Me voy de otro lado que tengo está la compu allá. A ver. Vamos a hacer alguna de las consultas. Tolwin quiere hacer una consulta. Bueno, Tolwin, ¿me escucha? Hola. Me pareció escucharte recién re bien y me emocioné. A ver. Tolwin. Tendrías que ver para que voy a subir el volumen. Ahí. Hola. A ver, Tolwin, yo te tengo, o sea, te cancelé el silencio. No sé si, a ver, si por el chat. Tolwin, hemos estado con varias actividades de la Secretaría trabajando en Tolwin. Sí, un saludo para todos ellos. ¿Nos escuchás? Tolwin. Ahí está. Ahí te escucho, Tolwin. Ahí te escucho, Tolwin. Tolwin, ¿nos escuchás? A ver, Tolwin, hagamos una cosa, si querés poner la pregunta o la consulta que tengas por el chat. Porque a algunos les cuentas, escuchan, pero les cuesta activar el micrófono. Bueno, Romina, también para contarles a ellos, en el caso que a vos te quieran contactar, porque bueno, un poco vos trabajás en la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, si alguna persona está interesada en algún tipo de capacitación sobre los temas que ustedes dan, pueden contactarte, vamos a poner el mail en algún mail de la Secretaría para que siempre trato de dejarles el contacto para que... Sí, nosotros tenemos el de cultura cívica, sí. @jus.gov.ar. Cultura cívica, @jus.gov.ar. Y ahí es más, podemos trabajar y nosotros tenemos... Con B corta. Sí. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de llevar capacitaciones a territorio y además compartir los materiales de un montón de cuestiones. De hecho, tenemos este año seguimos con voto joven, voto de la participación electoral de los chicos, que es importante también. Digamos, reitero, la obligatoriedad del voto es tal, digamos, que no tengan una penalización, una sanción, no quiere decir que no sean electores, que no tengan que cumplir con esa responsabilidad cívica, y es interesante empezar a motivar a que los jóvenes participen, porque así como las mujeres buscaron tener una voz y tener una agenda, bueno, hoy hay una gran deuda con los jóvenes en términos de la apertura, de qué es lo que están necesitando, cuáles son sus expectativas, y bueno, también lo pueden manifestar a través del voto. Sí, además es una capacitación que no solamente es, bueno, por qué se tiene que votar y demás, te explica también cuando uno vota, cuando un voto es nulo, o sea, un montón de cosas que uno a veces no sabe, se hace el canchero y dice, yo estoy en contra de todos, rompo todo. ¿Y qué impacto tiene romper una...? Claro. Digo, un montón de cosas que uno tiene desinformación. Yo misma cada día digo, uy, mira esto, que no sabía que era así. Entonces es una buena capacitación para que ellos vean sus derechos y cuáles son las decisiones que pueden tomar y qué impacto tienen. Exactamente. Bueno, ahí les dejo entonces la dirección de correo electrónico. Tolwin, si seguimos sin podernos conectar. Tolwin, ¿de ahí nos escucha?
Bueno, nosotros hacemos cualquier cosa, bueno, después tomamos en contacto. Les agradecemos mucho, bueno, haber participado de este ciclo, de esta una de las últimas videoconferencias del programa Mujeres Más TICs. Así que bueno, nada, a disfrutar de este derecho por lo menos. Y bueno, y gracias Romina por haber venido como siempre. La verdad que es un placer para nosotros que una directora nacional, ella misma tome su tiempo y quiera venir acá y nos quiera contar acerca del voto femenino, ¿qué? Bueno. No, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Chau, a chau. todos.